Hola y bienvenidos a este espacio y al programa de Catalina. Así que si te gusta este programa, te invito a que te suscribas y que lo compartes para que más personas puedan escuchar y ver. Gracias, gracias, gracias. Hoy vamos a hablar sobre a ver si es posible perdonar todo y por qué es importante perdonar a los demás, o mejor dicho, perdonarte a ti mismo y luego a los demás. Quien nos acompaña al día de hoy es Noel. Bienvenido y gracias por aceptar a estar y dedicar este tiempo en este programa. Gracias, bienvenido. Gracias a ti, Catalina, como siempre, por darnos la oportunidad y hacernos servir de altavoz en tu canal. Gracias. Pues háblanos sobre ti. ¿Quién eres? ¿Qué Bueno, te gusta? ¿Qué tienes no, que decir? sobre mí no me gusta mucho hablar, ¿vale? Porque creo que hay demasiadas cosas bonitas de las que hablar fuera de mí. Pero los que no me conocéis, pues bueno, soy una persona normal, soy empresario y simplemente pues hace un tiempo publiqué un libro que se llama Vive la aventura de sentir el éxito, que está enfocado a conseguir un estado emocional óptimo para que te sientas feliz y exitoso en tu día a día. No esperar a que llegue un día y tengas éxito, sino que descubras que tu vida ya es un éxito, está encarado a eso. A raíz de ahí, tengo un canal en Instagram que se llama El Secreto de la Medusa, donde normalmente suelo profundizar pues, en temas más bien internos, ¿no? Como el amor, el perdón, ese tipo de temas o aquello que sea un crecimiento espiritual para la persona. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre si es posible perdonar todo. ¿Por qué es importante? Porque es importante perdonar, el perdón. Es lo más importante que existe. De hecho, no hay forma de avanzar, Catalina, si no perdonamos. Y me gustaría puntualizar que hay varias formas de perdón, ¿no? La principal, la primera, es el perdón a uno mismo, aquello que nos hacemos o aquello que incluso hemos hecho otros. Y después ya podemos ir a hablar del perdonarlo todo, no perdonarlo todo y todo esto, ¿no? Mira, el otro día te voy a contar una anécdota, que esto es un hecho real. Las personas que me Escuchamos. están viendo es muy sencillo. ¿Eh? Yo tengo una tía que hace de abuela de mis hijos, es tía de toda mi vida, desde pequeñito me ha cuidado mucho, es una persona muy entrañable, muy familiar, muy hogareña, la que queremos mucho. Y ella tiene, pues por costumbre, ¿no? A veces nos invita a la familia pues, a hacer una paella o nos hace una chocolatada para los niños y compra donuts. Y, quiero decir, disfruta reuniéndonos y haciendo este tipo de actos. Bien, pues el otro día estaba en su casa y cuando llegué había una olla en la que ella había hecho chocolate deshecho y ya estaba pues como repelada, ya se había comido todo el mundo el chocolate y quedaba pues el chocolate pegado a la pared y todo esto, ¿no? Y me pareció un buen ejemplo para explicar cómo funciona un poquito el tema del perdón. Nosotros somos esa olla, ¿de acuerdo? Cuando nosotros queremos perdonar, el perdón en sí sería como esa agua pura y cristalina que puede llenar una olla cuando vamos a hervir, por ejemplo, la pasta, ¿no? Ese agua limpia. ¿Qué sucede? Si nosotros cogemos esa olla que todavía tiene el chocolate por dentro enganchado y le ponemos agua, Catalina, ¿qué sucederá con esa agua? ¿Cómo estará esa agua? ¿Estará limpia y cristalina o estará sucia, enturbiada? ¿Cómo estará? A ver, sucia, ¿no? Sucia. ¿Por qué? Porque ¿Será el color no del habremos chocolate? ¿Se limpiado. mezclarán ahí? Claro, no habremos limpiado correctamente la olla. Entonces, es imposible perdonar a los demás de manera pura, perdonar correctamente a las demás personas, si no nos hemos limpiado nosotros mismos. Y me ha parecido un buen paralelismo. Debemos perdonarnos a nosotros mismos, debemos ser menos catastrofistas, menos negativistas y derrotistas a la hora de explicarnos la historia de nuestra vida, aquello que somos o aquello que hemos hecho. Es muy importante, porque si no es imposible avanzar. Nuestra salud física, espiritual y mental depende enteramente de esto. O sea, debemos perdonar todo aquello que nos hacemos a nosotros mismos, limpiarnos completamente, perdonar nuestros miedos, perdonar nuestras debilidades, nuestros errores, todas nuestras dudas, todas aquellas cosas pequeñas, muy pequeñas, con las que nos torturamos a diario,
con el me he olvidado de esto y a esta persona le ha afectado, ay, ¿qué pensará tal persona por lo que he dicho? No me estoy cuidando debidamente. Hay muchas cosas que nos estamos diciendo constantemente. Tengo este complejo, no me siento guapa, no me siento guapo. Todas esas cosas son pequeños boicoteos que nos hacemos a nosotros mismos y debemos empezar a perdonarnos, porque si no nos perdonamos, no vamos a ser capaces de perdonar a los demás. Y es muy importante, porque después queremos amar y hablamos del amor, pero ¿cómo vamos a amar si estamos sucios? Debemos limpiarnos. Esto es lo principal y lo más importante, Catalina. Es como tú quieres, en un vaso, digamos, lleno de agua, quieres echar más. ¿Qué pasa? Pues sale afuera. Sale afuera, o sea, si nosotros estamos llenos de, bueno, de creencias, por ejemplo, o cuando nos perdonamos, no puedes añadir más. Primero tenemos que limpiarnos por dentro, vaciarnos, mejor dicho, para que luego pueda entrar más cosas, ¿no? Algo así es lo que tú nos has contado. Así es. De hecho, una de las tendencias que tiene el ser humano en la actualidad más que anteriormente, en la actualidad mucho sobre todo, y que nos está haciendo mucho daño, es que nos hemos situado en el centro de todo. Nos hemos situado en el centro de todo y por lo tanto nuestra presión hacia los demás es aún mayor. Es el motivo por el cual nos sentimos tan extremadamente culpables. Hay gente que arrastra todo tipo de dolor y eso no le permite avanzar. Es imposible avanzar si estás dolorido. No puedes, te estás perdiendo situaciones que podrías vivir plenamente, las estás perdiendo por cosas que te hacen daño o por historias que tú mismo te explicas de ti mismo o de ti misma. Quiero decir, eso es importante verlo así. No podemos estar en el centro de todo. Tenemos que empezar a desubicarnos de ese centro, entender que somos personas, somos seres falibles, somos humanos, humanas, que podemos equivocarnos y no tenemos que ser tan duros con nosotros mismos. Es que si no, no conseguiremos avanzar. Y cuando sentimos que cada día, por ejemplo, muchas veces puede ser a nivel consciente que hemos hecho daño, porque realmente cuando lo hacemos hacia afuera lo hacemos a nosotros mismos, esto ya luego lo vamos contando cómo sucede, y a nivel inconsciente, porque a veces lo haces y no te das cuenta, claro, que lo has hecho. ¿Qué es lo que nos recomiendas tú cuando empiezas a... ¿Qué sientes realmente? Es cuando dices, bueno, hoy que... Bueno, me siento mal porque, mira, he hecho esto y no tenía que hacer, he dicho esto y no tenía que decir. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo perdonarnos a nosotros mismos? ¿Cómo empezar a hacer ese perdón cuando ya te das cuenta que haces esa reflexión, esa observación hacia ti mismo en aquel día, en aquel momento? ¿Y cómo debemos hacer todo esto? ¿Cómo nos podemos perdonar? Y de verdad, quiero decir, desde el sentir y que nos sentimos limpios realmente. Vale. Lo primero que debemos hacer, ¿oís las campanas? Es que tengo un monasterio aquí delante. Esta zona es muy bonita, es una zona verde preciosa. Sí. Bueno, y además se respira muy bien. Yo creo que todos deberíamos salir a pasear por la montaña, respirar esto y limpiarnos también los pulmones. Sería muy interesante y es un buen principio para transitar el perdón. Bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer, Catalina, es reconocer qué es aquello que debemos perdonar. Como tú bien dices, hay muchas cosas que no sabemos que debemos perdonarnos, porque no las hemos identificado, pero las podemos identificar porque son aquellas cosas que nos hacen daño cada día, que nos hacen daño cuando hablamos con ciertas personas o cuando hemos comido ciertas cosas, ¿no? Quiero decir, nos hacen daño a diario, nosotros mismos nos hacemos daño. Hay que reconocer cuál es ese error, cuál es aquella cosa que debemos perdonarnos o cuál es aquella cosa que hemos podido hacerle a otra persona que nos debería perdonar. Debemos reconocerlo, ese es el primer paso. Debemos asumirlo, debemos asumir que hemos hecho ese daño, porque al final, tanto el pecado en sí, el error en sí, no es tan importante para nosotros como el daño que estamos haciendo o a nosotros mismos o a las otras personas. Cuando nosotros hacemos algo, el algo es lo de menos. Lo que más nos afecta es el fruto que ese algo nos ha dado. Son las consecuencias que nos ha reportado de los demás. Cómo los demás han reaccionado a eso. Hacemos algo a una persona y esa persona ves que se ha dañado.
le has hecho daño, esa es la carga emocional que tú realmente vas a llevar. Después de esto, lo correcto sería reconectar con esas emociones, entender cómo te sentías tú, incluso evaluar un poquito cómo era el contexto. Y esto es importante para poder perdonarte a ti mismo. Reconocer cómo te sentías, ¿no? Pues no sé, hice tal cosa porque en ese momento yo tenía un problema de celos, o tenía un problema de envidia, o estaba muy, muy triste, o estaba sumido casi en una depresión y por eso hice esas cosas. Estaba enfadado o enfadada con esa persona y por eso reaccioné de esa manera y le insulté o le dije tal cosa que ahora de la que me arrepiento. Una vez tengamos todo esto, es muy importante que una vez has reconocido el error, has asumido ese error, has entendido que el daño, lo que te afecta es el daño que le has podido causar a esa persona o a ti mismo, y has reconectado con tu emoción, tus emociones, hay que aceptarlo. Y esto es vital. No lo neguemos. Lo que pasó, pasó. Eso está ahí. Está No le hecho. des más vueltas. Acéptalo. Sal del centro. Sal del centro. No eres el centro del universo. Sal del centro. Descárgate de esa presión y acepta que eres una persona que puede cometer errores y que las otras personas también están cometiendo errores que tú desconoces. Acepta que si tú no te perdonas a ti mismo, si no haces esa limpieza, si no empiezas a descargarte de esa presión, no vas a avanzar. Y tú has venido a la vida con un propósito. Catalina, tú, yo y todos. Hemos venido a esta vida con un propósito. Ese propósito que nos hace únicos, esa cosa que ese don que nos han dado, que nos hace únicos y que nos haría brillar, es incapaz de evolucionar, es incapaz de ir hacia adelante si tenemos demonios internos constantemente poniéndonos barreras en el camino. Y esos demonios precisamente son la falta del perdonarnos a nosotros mismos. Debemos liberar. Mira, una cosa, Catalina, que me gusta mucho es que la palabra perdón proviene del arameo y significa desatar. O sea, literalmente la palabra perdón significa desatar, desatar, soltar cadenas, es soltar. Y es muy bonito, porque cuando te das cuenta de que el perdón es desatar, te das cuenta de que el problema es solo tuyo. Eres tú quien debe avanzar, eres tú quien se debe perdonar para avanzar. No esperes el perdón de los demás. Entiendo que me puedes preguntar, bueno, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿No? ¿Cómo podemos trabajar esto? Bueno, podemos ir, por ejemplo, a esa persona, si es que es un caso a una tercera persona y no a nosotros mismos, a pedirle perdón. Y quizás nos encontremos que esa persona pues no nos perdone. Pero no pasa nada, porque el tránsito al perdón es eso. Es comprender que hemos pedido perdón porque ha habido un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es el pilar, es la base de perdonar, ¿vale? El arrepentimiento. Tú te tienes que arrepentir, tienes que estar arrepentido, sentirte mal por aquello que has hecho. Con eso has ido a pedir perdón. Tú con eso has hecho un acto de humildad. Y da lo mismo, si la otra persona te perdona, bien, mejor para ti. Y si no te perdona, no va a ser una carga, te perdonará en el futuro. Y a lo mejor esa persona también debe aprender a perdonar y a perdonarse a sí mismo. Por eso no es capaz de perdonar. Debes perdonarte a ti, eso es muy importante. Otra forma de hacerlo es verbalizarlo pues con tu entorno, tus amigos, tu familia. Tú puedes verbalizar esto que has hecho, esto que te está ocurriendo a ti mismo, a ti misma. Decirle, me pasa esto. Cuando tú verbalizas, cuando lo sacas al exterior, el monstruo deja de estar dentro del armario o debajo de la cama. Aparece y le vemos el rostro. Y como le vemos el rostro y se lo mostramos a los demás relativizan ese monstruo y te ayudan a tirar Sí, para adelante. También digo muchas veces que el psicólogo o la psicóloga tiene muchas herramientas también para ayudar a las personas. No todo lo podemos hacer nosotros mismos y a veces necesitamos recurrir a una ayuda externa y no pasa nada y está bien también. Hacer una carta, la típica carta, esto ayuda mucho, es muy potente. De hecho, nuestro amigo en común, Jordi, creo que habla de esto en su libro también, y es que es muy sí. potente, el tema de la carta es muy potente. A veces se trata de hacer, Jordi habla de otro tipo de carta, creo, pero bueno, en este caso, en el perdón a uno mismo, se trata de hacer una carta en el que nos pedimos perdón o pedimos perdón a otra persona y no es necesario que esa persona lea esa carta. Se la podemos entregar si queremos, pero no es necesario. Lo único que tenemos que hacer es escribirla, pedir perdón y hacernos conscientes de que debemos liberarnos. Y por último, algo que a mí me funciona muy bien, creo que ya lo expliqué en el vídeo que viste, y es que es así, lo que a mí me funciona de fábula,
es cerrar los ojos en un sitio tranquilo e imaginarme que esa persona está ahí y mantengo una conversación donde intento situarme en la emoción que yo sentía en ese momento, pensar también qué sentía esa persona, qué le había pasado, de dónde provenía aquel día, qué situación le estaba ocurriendo en su entorno, cómo respondía. Intento ponerlo en contexto y entonces le pido perdón y le explico que he decidido pedirle perdón y perdonarme a mí mismo porque necesito soltar, porque si yo no suelto no puedo avanzar. Sí, si tú no Y sueltas, no te básicamente liberas, no te liberas. así es, así es. Es lo que yo te quería preguntar, porque yo también he escuchado algo parecido a lo que has dicho tú la última, es el perdón, realizarlo con una silla delante, una silla vacía. Pones una silla vacía y te imaginas que ahí está la persona con quien quieres hablar y a quien le quieres pedir el perdón, empezando contigo evidentemente y recordando todo lo como tú lo has dicho, se puede hacer en una habitación o también en la naturaleza, es igual, donde tú te sientes cómodo y donde tú te sientes que es ahí donde quieres hacer bueno, esta reflexión, ¿no? Y pedir perdón con la silla. También es parecido a lo que tú has dicho. Correcto, Sí, correcto. Y dime. una vez hemos hecho esta limpieza, una vez ya nos hemos descargado de nuestro peso, ya podemos empezar a pensar en perdonar a los demás y ya podemos hablar, si quieres, de Sí, cómo, de si se puede o no se puede perdonar todo y todo esto. sí, porque muchas veces pensamos o decimos, oye, el otro me ha hecho daño, ¿no? Ahora cuando que mira que me ha hecho y por su culpa, por ejemplo, que has mencionado la culpa, por su culpa me ocurre eso, ¿no? Somos inconscientes cuando hacemos estas cosas porque en realidad el que viene, aquella persona que viene y nos trae esa experiencia donde nos hace sentir y estamos culpando al otro sin darnos cuenta, es realmente es una experiencia para que nosotros mismos empecemos a perdonarnos a nosotros mismos y evidentemente luego a los demás, porque es por eso nos viene esta experiencia, porque ocurre mucho, mucho en la vida que tenemos experiencias que nos duelen, que nos afectan, negativas, y decimos, bueno, el otro, más fácil, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que reflexionar y decir, y coger la responsabilidad de decir, ¿por qué me ocurre eso? ¿Por qué me llegó esa experiencia? Bueno, ya no decir, porque quizás es difícil decir, gracias por esta experiencia, y ya ahí empiezas a sentir lo que debes hacer. Correcto, estoy de acuerdo. Pues Hay experiencias que son más difíciles de hacer que otras, pero sí, sí, se tiene que hacer, obviamente. sí, las experiencias, por eso vivimos en este plano. A través de estas experiencias venimos a aprender, y muchas veces lo digo, aprender y evolucionar, porque si no evolucionamos, pues estamos ahí estancados, bloqueados, y no podemos avanzar y no podemos dar lo mejor de nosotros mismos, porque si estamos ahí, y justo el perdón es uno de los valores que es por donde deberemos empezar para liberarnos y para empezar a sentir esa paz, ese amor, y eso va a ser contigo mismo y evidentemente lo vas a dar a los demás. ¿Qué más nos Esto puedes decir? Sí, así es. Sí. ¿Qué más nos puede decir sobre ese perdón que es tan importante para todo lo que haces? O sea, para todo, en todo lo que haces. Bueno, pues lo que te he comentado. Primero es esta limpieza de la que hemos hablado, la Sí, limpieza personal, el perdonarnos a nosotros mismos, pedir perdón por aquello que hayamos hecho, limpiarnos, y entonces podemos empezar a pensar en aquel perdón que debemos otorgar nosotros, ¿sabes? El perdón a los demás. Este es el perdón más difícil. sí, 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 es más difícil. ¿Y cómo perdonar a los demás? Yo creo que en primer lugar es, primero, si puedes, tienes que comprender que aquella persona en aquel momento no te ha podido, pero no es fácil porque yo he estado en un estado donde yo no podía entender eso. Y ya luego, poquito a Claro, poquito, pues he entrado en el otro estado donde ya puedo entender que el otro en aquel momento no me ha podido dar más de lo que me ha dado en aquel momento.
Así que, ¿cómo podemos perdonar al otro? Y no al otro, todo. Todo. La pregunta es, ¿podemos perdonarlo todo? No podemos, debemos perdonarlo todo. Es importante porque perdonar al otro, y te hablo desde cosas pequeñas hasta cosas muy grandes, perdonar al otro no es algo que otorgamos a los demás, es algo que nos otorgamos a nosotros mismos Ah, y no. lo necesitamos. Son situaciones muy complejas porque no se trata de lo que te han hecho, se trata de cómo llevas tu vida con aquello que te han hecho. Pero tú no tienes la culpa de lo que te han hecho, pero sí tienes la culpa de cómo llevas tu vida a causa de lo que te han hecho. Entonces, esta es la primera reflexión que debemos hacernos. Por eso te decía lo del perdón, que significa desatar, soltar cadenas. Fíjate que aquello que te han hecho ha originado un odio, y ese odio, o esa rabia, o esa tristeza, es lo que te tiene encadenado a tu agresor. ¿Cómo vamos a ser mínimamente felices? ¿O cómo podemos aspirar a ser mínimamente felices si no somos capaces de soltar la cadena de odio, de tristeza, de rencor que tenemos con nuestro agresor? Esto es muy importante. O sea, perdonar significa liberar. Perdonar significa asumir que lo que te han hecho, te lo han hecho, que lo que pasó, pasó. Asumir eso. Perdonar significa renunciar a la venganza, a desearle ya nada malo a esa persona. Pero perdonar no significa necesariamente encontrarte con esta persona otra vez. No significa tener que tener amistad con esa persona. No significa justificar el mal que te han hecho. Y tampoco justifica decir esto no ha pasado, porque ha pasado. No pasa nada. ¿Vale? Esto es muy importante. Perdonar significa liberarte. Y debes perdonar porque es algo bueno para ti. El otro día una amiga me decía, claro, es que si esa persona te ha hecho daño, imagínate, pues podemos hablar incluso de una violación, de cosas muy duras. Si esa persona te ha hecho daño y si te quería hacer daño, no perdonarla es darle lo que quería. Debes perdonarle para avanzar tú, porque esa persona no merece que tú estés así. Y si esa persona no te quiere hacer daño, perdónalo, porque será también lo correcto y será lo mejor para ti. El perdón no tiene que ser un camino fácil, pero es un camino que hay que hacer. Porque si no lo hacemos, estamos renunciando a nuestra felicidad. Mira, Y como te he dicho ahora hace un momento, tú no tienes la culpa de lo que te han hecho, pero sí tienes la culpa de lo que no estás haciendo con tu vida a causa de lo que te han hecho. sí, coge la responsabilidad de tu vida. Hay una frase que se dice muy a menudo que es, puedo perdonar, pero no olvido. Fíjate tú, y se dice mucho, muy a menudo, pero realmente puedo perdonar, pero no olvido, pero realmente no es perdón. Es que tú no puedes controlar el olvido, pero sí puedes controlar el perdón. Y eso es así. Por eso te decía que perdonar no significa olvidar lo que te hicieron. O sea, el olvido es algo que tú no vas a poder jamás controlar y seguramente ese recuerdo lo tendrás toda tu vida. Es como vives con ese recuerdo, lo que tú puedes controlar. Tú puedes controlar cómo vivir con ese recuerdo. Es como cuando perdemos a un ser querido. Aprendemos a vivir con esa pérdida. Pero hay gente que lo vive de una manera o de otra. ¿Cómo aprendes a vivir con esa pérdida? Es tu responsabilidad. Y si no estás viviéndolo correctamente, las consecuencias de tu responsabilidad son las que estás sufriendo. Mira, el otro día mi padre, a mí me gusta mucho explicar historias que me van ocurriendo porque a veces con el día a día pues ves muchos paralelismos que los puedes integrar en este tipo de cosas. Mi padre se fue unos días bueno, 2 días en realidad, a Menorca. Y claro, contrató una compañía de estas que son más económicas, que el pasaje económico se lo acabarán cobrando con el hielo del cubata o con cualquier otra cosa. En su caso fue pues con el peso de la maleta. Él llevaba una trolley de estas que llevas en muchos viajes y que no te cobran un porte extra por llevar esa maleta. Y le dijeron que por llevar esa maleta pues le iban a cobrar, pues no sé, 60, 80 euros o 100 euros más por esa maleta. Entonces me pidió a mí una mochila. Ostras, a ver si me puedes dejar una mochila porque me dicen que me cobran tanto por llevar esa trolley, ¿no? Al final piensas, en esa trolley vas a llevar 4 calzoncillos, 2 calzoncillos, 2 bermudas y una camiseta. No sé si sale más rentable
que en lugar de que te cobren por ese peso, dejar el peso atrás y comprarte unas bermudas nuevas en el lugar de destino, ¿no? Por ese dinero. Eso es un poquito lo mismo, ¿no? El peso que llevamos nosotros es aquello que no hemos sido capaces de perdonar. Entonces debemos empezar a entender que el perdón es un peso que no estamos liberando. Y no podemos avanzar si no liberamos. Me gusta mucho también hacer otro paralelismo con la limpieza. Nosotros vamos metiendo cosas dentro de un cajón o de un armario, vamos metiendo cosas dentro de un armario y al cabo de los años, cuando queremos darnos cuenta que el armario está lleno de porquería, cosas que son inútiles y que no nos permiten poner las cosas nuevas que hemos comprado. Y tenemos que limpiar ese armario. Con un armario es más fácil limpiar, pero con nosotros mismos es mucho más difícil, porque las cosas las instalamos en el pasado. Y como están instaladas en el pasado, pero nos repercuten en el presente, somos incapaces de controlar eso, incapaces de identificarlo y de limpiarlo con celeridad. Tardamos un tiempo en hacerlo. Y no solo son las cosas grandes las que hay que perdonar, también hay que perdonar las cosas pequeñas. Por ejemplo, yo me doy cuenta de que muchas veces, por ejemplo, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, claro, ellos nos dicen, oye, mira, pues ayúdame, que necesito ayuda con el ordenador. Esto es muy común. Mi madre cada 2 por 3 me está llamando para preguntarme cómo se hace una cosa con el ordenador o con el móvil que no sabe cómo funciona, ¿no? Y ella vive en una ciudad y yo vivo en otra y a veces es más complicado para trasladarnos o lo que sea y hay que hacerlo por teléfono. O a mi padre también le pasa, ¿no? Oye, se me ha girado la pantalla del ordenador y no sé muy bien cómo ponerla. Muchas veces me encuentro que hay gente joven, sobre todo, pues que le da como palo y piensa, joder, están aquí, tengo que ir allí a ayudarle a reparar no sé qué, o no sabe programar la lavadora nueva que se ha comprado, lo que sea. Y piensas, estás culpando a tus padres o tus abuelos de hacerte perder el tiempo. Y ese perdón debería convertirse en gratitud, porque ellos, cuando tú no sabías hablar, cuando tú balbuceabas y no sabías ni lo que decías, ellos te escuchaban. Cuando tú no te sabías poner los calcetines, ellos te los ponían. Te hacían la comida, te hacían la cama, te lo han hecho absolutamente todo. Todo. Y cuando la gente te dice, yo no pedí que me tuvieran, yo siempre les digo, acabemos con tu sufrimiento. Te tiro por un barranco y acabamos con tu sufrimiento. Ah, eso no. Entonces la vida es un regalo. Entonces la vida es un regalo. Reconoces que la vida que te han dado es un regalo. Empieza a ser generoso. Empieza a perdonar desde la más pequeña cosa hasta la más grande, porque la vida sí, es verdad, es un regalo. Y es un regalo con cosas malas y con cosas buenas. Y por eso es un regalo, porque lo malo te hace avanzar y las cosas buenas también te hacen avanzar. Y cómo gestionas tus cosas malas es como realmente vas a evolucionar. Por eso es tan y tan y tan importante el perdón. ¿Cómo soltamos ese odio, ¿no? Que tenemos? ¿Cómo lo soltamos? Bueno, pues la fórmula ya la hemos hablado antes también. Es el mismo paso, pero hacia los demás. Al final es reconocer cuál es el error, es asumir que esas cosas ocurren porque también son seres humanos con sus debilidades y con sus miserias y con sus traumas y con sus pasados y sus circunstancias presentes. Debemos asumirlo, debemos reconectar con nuestras emociones en ese momento, cómo nos sentimos, incluso entender, o en un ejercicio de empatía, entender cómo se sentían esas personas. Y por último, aceptar que es así. Y perdonar porque es bueno para nosotros, no para esas personas, para nosotros. Puede ser bueno para esas personas, puede que esas personas, esa segunda oportunidad o tercera oportunidad, les sirva para enmendar sus errores y mejorar en la vida, lo cual también estarías haciendo un bien, pero sobre todo es por ti. Y una técnica que yo utilizo y que va muy bien también cuando quieres empezar a perdonar, perdonar es un tránsito, no es una cosa que puedas hacer en un solo día, es la técnica de la goma. ¿La conoces, Catalina? No, no, no. ¿No? Es una técnica cruel. A Te lo ver, voy te a explicar. escucho. Muchas veces, cuando queremos perdonar o somos conscientes de que queremos perdonar, porque hay que querer perdonar, y hay que entender por qué queremos querer perdonar, ¿vale? Primero, eso. Uno puede decir, es que no quiero perdonar, porque está instalado en ese odio que le tiene atado a su agresor. Cuando se hace consciente de que está atado a su agresor, pues a lo mejor sí quiere empezar a perdonar para mejorar su vida, ¿no? Cuando ya quieres perdonar, puedes hacer esto. Eh, el tránsito hacia el perdón no va de cerrar los ojos y decir te perdono. No es tan sencillo. Nosotros recuperamos en conversaciones, tanto internas como con los demás, pues aquello que nos han hecho,
y sentimos ese rencor constantemente, ¿no? A lo largo de un día, de una semana, o de un mes o de un año, podemos recuperar esas sensaciones muchas veces y decirle a la gente, es que fulanito de tal me hizo tal cosa, es que fulanita me dijo no sé qué. Esto ocurre. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a reprogramar nuestro perdón, enseñándole a nuestro cuerpo a hacerse consciente de ese odio. ¿Cómo se hace eso? Con una goma de pollo. Es la técnica de la goma. Coges una goma de pollo y te la pones aquí, ¿vale? Y cada vez que pienses de manera negativa en aquello que te hicieron, te pegas un gomazo. Es una forma de hacerte consciente y de anclar los pensamientos negativos hacia esa persona, siendo consciente de que lo que quieres hacer es perdonar, liberar. Y ya verás como cada vez es menor ese rencor y el perdón cada vez es mayor, porque te quieres hacer menos daño. Lo que haces es darte daño físico, ¿vale? Acompañado al daño emocional. Y lo que haces es anclar el daño físico y el daño emocional para hacerte consciente de que debes perdonar. Es una técnica que se utiliza que es muy buena. Y después está la de la carta. La de la carta, que ya no es una carta de perdón a sí mismo, sino que es un tipo de carta un poco distinta. Si que me tienes que cortar, córtame, Catalina, porque yo tengo cuerda. No, no, te Esta escucho. carta, Dime, sí. vale, esta carta, que es la que te comento que mi amigo Jordi domina mucho más que yo te voy a hacer una pincelada muy sencilla, él te la desarrollaría mucho mejor que yo. Esta carta consta en escribirle a esa persona, que esa persona no tiene ni por qué recibir esa carta, escribir con toda la crudeza posible lo que sientes y todo lo que te ha hecho. Y cuando digo con toda la crudeza, es con toda la crudeza. Si tienes que llamar cabrón de mierda a esa persona en la carta, lo puedes hacer. No pasa nada, porque es tu derecho. Es tu derecho. Tú tienes que expresar como mejor sepas y con toda la rabia posible aquello que sentiste y explicar cada detalle de lo que te hicieron, hasta lo más cruel que te hicieron. Y poco a poco, cuando acabes la carta, explicarle a esa persona que decides perdonarle, porque tú debes avanzar. Decides perdonarte porque te quieres tanto que necesitas darte la oportunidad de volver a ser feliz. Y que aquello que te hizo no va a privarte a ti de tu felicidad. La mayoría de las veces, Catalina, las personas no nos hacen cosas a nosotros, aunque nosotros lo percibamos así. Sí. Esta persona, mi padrastro me maltrató, mi no sé qué me hizo no sé qué. Mira, la mayoría de cosas que ocurren son debidas a que estamos cerca de esas personas y esas personas tienen tal miseria dentro suyo, están pasando situaciones tan malas que lo único que te ocurre es que la onda expansiva de su explosión de mierda te da directamente a ti. Y esto es así de sencillo, perdonadme por el lenguaje. Yo tengo un lenguaje bastante así, o sea, soy bastante de decir las cosas como las siento y como las pienso, porque para eso nos han dado la gramática y la lengua. Y puedo hablar muy bien por un lado y muy mal por otro, ¿eh? Pero es que es tal cual, lo siento así, porque yo lo he sufrido. Yo he visto que esas personas no eran malas personas, eran buenas personas con situaciones muy difíciles. Y mi único error fue que estuve cerca. Error, porque a lo mejor yo era más niño o lo que fuera, estaba ahí. Como yo estaba ahí, la onda expansiva de su explosión de porquería me dio de lleno. Y eso es lo que yo percibí como lo que me habían hecho. Y no me lo habían hecho a mí. Cuando yo me alejaba de ese problema, el problema desaparecía. Pero ellos continuaban teniendo sus problemas. Fue ahí cuando me di cuenta de que el problema no era algo que me habían hecho a mí, era algo que se hacían a ellos mismos. Entonces el perdón fue fácil y dio paso a la compasión, a intentar comprender a esas personas. Y mi liberación, si no me han hecho nada a mí, es más fácil perdonar y me puedo liberar. No me lo querían hacer a mí. Se lo hacían a ellos y de rebote me daban a mí. En forma de Sí. un daño dirigido a mí, en forma de un daño dirigido a mí. Pero es porque estaban mal, Catalina. Cuando tú estás bien, tú no tienes la necesidad de hacer daño a los demás. Cuando tú estás mal, sí, pero es porque tú estás mal. Si eres capaz de entender eso, te va a liberar absolutamente. Te va a liberar y a la vez creo que también ayudamos a la otra persona a nivel de energía, ayudamos a la otra persona también de este modo, si quiere despertar o tomar más conciencia de lo que está ocurriendo. Y aquí es un intercambio de dos. Pues yo me sano
y el otro también empieza su sanación en ese proceso. En otras ocasiones es posible que la otra persona no está preparada en aquel momento de empezar ese proceso, que también puede ocurrir eso. Pero si tú te das cuenta de todo esto, con la comprensión, como tú lo has dicho, con la compasión, con comprender todo, que aquella persona en aquel momento no te ha podido dar más de lo que te ha dado. Simplemente tú has recibido esa experiencia para que tú puedas, si estás preparado, para que tú puedas entenderte a ti mismo y a la otra persona por qué ha ocurrido. Yo muchas veces he aprendido y utilizo mucho, a mí me ocurren cosas que no, que tengo que resolver, ¿no? Y que no me gustan. Y digo, ok, me ha llegado esto. Porque, en primer lugar, doy las gracias. Porque te digo la verdad, he aprendido desde mi propia experiencia es que empezar a dar las gracias agradeciendo lo que me ocurre, aunque es algo malo, me ayuda recibir esta paz para poder empezar mi proceso de entender por qué me ocurre lo que me ocurre. O sea, gracias por lo que me está ocurriendo y qué es lo que tengo que aprender de lo que me está ocurriendo. Porque es cuando poco a poco empiezas tu proceso interior para entender que lo que te viene desde afuera es simplemente un espejo de aquella persona, nada más, para que tú puedas sanar lo que tú tienes dentro, para que tú te puedas liberar, sanar como tú quieres decirlo. Estoy de acuerdo. Además, estás hablando de algo que es a un nivel muy superior. Normalmente las personas, mucha gente todavía no ha llegado ahí a entender la gratitud. O sea, una cosa es el perdón, la siguiente fase ya, que es la tuya, es la gratitud, ¿no? El dar las gracias a esa persona que te ha hecho daño es un paso mucho más difícil y para eso debes empezar a entender la vida como eso, como un propósito en el cual te han puesto una serie de obstáculos y cada obstáculo te ha permitido avanzar. Entonces, darte cuenta y hacerte consciente de ese avance gracias a ese dolor es muy complicado y creo que da para otro tema aparte, da para otro programa aparte. ¿eh? Sí, exactamente. Y además la técnica de Ho'oponopono a mí me funciona muy bien. No sé lo que ocurre, ha ocurrido algo feo, malo, desagradable, vamos a decirlo así, y empiezo, lo siento, perdona, te amo, gracias. En primer lugar, cuando yo empiezo a decirlo, lo digo como una máquina, lo que tú quieras, pero realmente algo está cambiando en mi estado, y poco a poco ya empiezo a entender lo que está ocurriendo. Si hay personas que están en ese proceso, que es también un poco más avanzado, pero bueno, esa técnica funciona mucho. Realmente lo que hacemos con eso es, lo siento, perdona, te amo, gracias, cambiamos el estado emocional y poquito a poquito nos calmamos para poder empezar el proceso de entender de lo que nos está ocurriendo, qué es lo que tenemos que aprender y luego más adelante avanzar y todo ese proceso. Pero eso es un proceso interior. Sí, sí. Curioso cómo este tipo de técnicas que funcionan existen desde hace tantos años, porque mira, la iglesia se dedica a hacer esto desde hace muchos años, la religión, quiero decir que una de las ventajas que yo veo que tienen las personas católicas es precisamente ese conocimiento de que Dios les perdona todo y eso les ayuda a mejorar y a darse esa oportunidad. Quiero decir que al final encontrar ese camino del perdón y la gratitud es el objetivo y parece ser que todo va como orientado hacia ahí, ¿sabes? Sí. Eso me parece muy interesante. Sí, el perdón de hecho se puede hacer de muchas maneras. Tú has dado muchos ejemplos y que cada uno pues escoja el ejemplo que más le resuena, ¿no? El que más cómodo le está dando. Claro. La carta, la visual, o sea, cualquier herramienta que utilice, la herramienta que utilice tiene que ser cómoda para aquella persona. O contarles a una persona de confianza, también puede ser una persona que quiere escuchar, un amigo, pero tiene que ser una persona del corazón y de alma para poder entender lo que ocurre. Pues aquí podemos hablar muchísimo. Si te parece, vamos a cerrar ese programa, que vamos a hacer más, evidentemente. Y cuéntanos, porque realmente tu libro lo vamos a poner debajo para que la gente pueda adquirir tu libro. Y realmente, fíjate tú, que
perdonar también es un éxito. Sí, sí, claro, claro, claro. Es que tiene mucho que ver, porque el éxito es una emoción también. Es lo que hablábamos, cuando tú te sientes bien, te es más fácil todo. Entonces, a veces, eh, mi libro precisamente lo que hace es llevarte a ese estado emocional. Desde ese estado emocional te puedo decir, por experiencia propia, que es mucho más fácil perdonar y llegar a la gratitud también, que es mucho más difícil todavía. Sí, sí, Pero bueno, si pones el enlace aquí abajo, pues te lo agradezco, Catalina. Si no, claro. pues podéis ir a mi canal de Instagram, El Secreto de la Medusa, y verlo, que también está el link ahí para ir a comprar el libro. Y os podéis suscribir, obviamente, a mi canal, y os podéis suscribir al canal de Catalina, que como veis es un canal muy interesante, que tiene mucho que aportar, porque al final este tipo de contenido, Catalina, es algo que hacemos para ayudar a las personas. Sí, Y seguro que en algo ayuda a la gente que está viendo esto. Habrá quien encuentre en este vídeo la fórmula, o quien vea cómo acercarse a ella a través de otra fórmula distinta. Pero en cualquier sí, caso hacemos algo bueno. sí, realmente lo que nos ha ayudado a nosotros, Noel, en nuestro proceso de comprender y de entender, pues qué mejor de darlo a los demás, qué mejor de compartirlo con los demás. Así es, Estoy así de es. acuerdo. Pues bueno, gracias y bueno, te deseo un feliz día y hasta la De próxima. acuerdo, muchas gracias. Un beso muy grande a todos y a todas. Chao.